Bienvenidos a Topcast, episodio 26%. Vale. Empezamos como toca, como Dios manda, ¿vale? Mojando toda la mesa. De verdad. Bueno, acabamos de grabar un vídeo que vais a ver la semana que viene, que es el episodio Plus 5. 5, que hemos hecho una broma un poco rara. El episodio Plus 5. Es un vídeo distinto. La verdad que todos los plus están siendo bastante distintos entre sí. No tienen nada que ver. Simplemente es lo que se nos ocurre para rellenar esa semana. Y esta semana, bueno, la semana que viene, vais a vernos en plena acción jugando al ajedrez. Pero con sorpresa, no lo vamos a decir. No vamos a decir nada. Simplemente es un ajedrez entretenido. Putadón. Un ajedrez. Es un juego difícil de traer a YouTube y nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca. Para hacerlo entretenido y que sea ameno verlo en la televisión de tu casa. O sea, hemos pegado una inventa de formato, una tal, hablando con ChatGPT un poco, llevando acuerdos y dicen, vamos a hacerlo así, de esta manera, ya que tenemos también ayuda porque ha venido su hermano, o sea, y digo, vamos a hacer una cosa. Será cortito, Pero es cortito. divertido. Y cortito porque las partidas duran nada porque este tío es un fleta. Y es buenísimo el ajedrez. No, Yo estoy empezando, no me sé ni la mitad de las Eso sí. reglas. eso sí. Llevo 4 meses y en esos 4 meses habré jugado 5 días. Entonces, pues bueno, no es poco que de vez a vez todavía me acuerdo de las reglas. Pero tenéis que ver el vídeo porque a lo mejor hay sorpresas si acaba ganando, no se sabe. ¿A quién pretendes engañar? No sé, no pasa eso porque nadie lo sabe, puede ser. Bueno, yo sí que lo sé y la gente que me sabe lo sabe. Me sabía. Que me conoce. Bueno, pues ese sería un poco el tema que traigo de introducción. Bueno, sí, eso y porque esa semana que no vamos a estar aquí. Bueno, claro, nos vamos de viaje, no vamos a poder grabar. Entonces esa semana, ese fin de semana, lo vamos a programar el vídeo, lo vamos a editar y tal, para que tengáis un vídeo el lunes también. Y bueno, y también hay que comentar que este fin de semana hemos tenido la cita, nos hemos ido a hacer la cita de marzo, nos hemos ido al chino, ¿vale? A comer sushi, que nos gusta mucho, a un sitio que nos gusta mucho también, y hemos repetido ya muchas veces, y de hecho lo que pedimos son siempre lo mismo cuando estamos allí, pero es que está buenísimo, y nos ha tocado pagar el suplemento porque hemos comido más con los ojos que con la boca. Nos pasamos de gordacos y hemos tenido que traernos 3 platos de comida para acá. Pero bueno, hemos comido hoy de eso. Así que eso. Y fuimos luego de la cena a continuar la cita, porque era una cita doble, que ya lo habéis visto en las historias. Si no lo sabéis es porque no nos seguís. Y por favor, seguidnos en Instagram también. Lo he dejado en destacados, ¿eh? Y no vamos a hacer spoilers de qué pasó, pero fuimos a ver Torrente Presidente, ¿vale? Y hay que ir a verla. O sea, hay que ir a verla. Si estás puesto, si te gustan nuestros podcasts, si no te gustan nuestros podcasts, pero estás puesto en el tema, hay que ir a verla porque toca todos los palos, da hostias para todos los lados. Es muy buena. Es como dice Torrente en la única imagen que hay de la película, como vuelve la vergüenza del cine español. Yo he visto una frase que ponía: en esta película no se ha utilizado inteligencia artificial, ni de la otra tampoco. A ver, es Vergüenzanería. Bueno, sí, vergonzonería, Sí. ¿vale? Es muy sinvergüenza la película y la verdad que Es como todas. es lo que toca y ya está. Y en un mundo tan perfecto, tan blanco, tan tal, venimos a deciros que es una buena película porque es que tiene unas escenas, o sea, ya lo hemos hablado con gente y es que tiene unas escenas que es que si lo decimos nos funan, si lo decimos nos censuran. Claro. Es que tú fíjate hasta qué punto, tampoco podemos hacer tantos spoilers de las mejores escenas. No, Impresionante. no lo podemos decir. Lo que sí que podemos decir es hablar de datos. Y Muy es bien. la película más taquillera en los últimos 15 años. Solo lo ha superado Torrente 4. Y por delante de Avengers, de Avatar, de películas del Rey León, de películas muy bestias que salieron Y llevamos 3 días, ¿eh? y yo creo Salía el viernes. que el lunes darán datos y será mucho más grande, Sí. porque nosotros vimos salas llenas
y de hecho vimos como habrían otras salas porque se llenaban para tener, en vez de tener salas vacías, nosotros de hecho fuimos a una bastante pequeñita. Claro, había pases nosotros, por ejemplo, fuimos a las 10 de la noche y había pases a las 10:30, 10:40, 10:45 y 11. Sí. 4 salas a la vez prácticamente. O sea, muy heavy el nivel de la recepción del público mayoritariamente masculino, Sí, sí. las cosas como son. Allí estaba lleno de tíos y sus novias, yo era una de ellas. A ver, hay que decir que en nuestra sala había una línea delante nuestra de todo tíos, ¿vale? De en torno a unos 18, 22, ¿vale? Y nosotros éramos en nuestra fila 2 parejas, ella y yo y 2 más, y detrás 2 parejas más. O sea, hay que decir que alguna chica había, como Andrea dice. Claro, en nuestra sala seríamos a lo mejor un 30% mujeres, porque éramos 10 y había a lo mejor 3 mujeres y 7 tíos, pero en la sala de al lado eran igual un 3% mujeres porque habían 40 tías. Claro, porque nosotros llegamos antes para ir con calma y sobre todo veníamos del Sushi Buffet Libre, habría que hacer una parada de esto ahí. De emergencia. De emergencia. Baby. Entonces nos dio tiempo a ir tranquilamente y tal y llegamos antes. Entonces vimos las salas de antes, lo petadas que estaban, pero petadas, Sí. petadas. En fin, Torrente Presidente, hay que verla, hay que ir a verla y quedaros hasta el final. Después de los créditos viene la seña de identidad de él. Sí, un poco. Así que nada, y por último vamos, y le voy a dar el paso allá para que empiece a hablar sobre, vamos a hacer una actualización de los propósitos. No, pero si ya habíamos acabado con los temas, no hace falta hacer No. y hablaré de yo uno, tú de otro y ya está. No Una actualización de los propósitos. ¿Y por qué digo esto? Realmente no traíamos preparados, hay que traerlos, ¿vale? Después de las vacaciones, de la semana que nos vamos a pegar de viaje la semana que viene, hay que venir con escrito todos los propósitos para actualizarnos al 100%. Pero simplemente vamos a centrarnos hoy en uno, y lo hacemos así rápido, para que la próxima sea toda la introducción de los propósitos. Vamos a ir al grano ya, vamos a ir a que esta semana, ¿cuántos vídeos reels se han subido a las redes de Toucas? Uno. El teaser El teaser de 20 segundos. de 20 segundos. No se ha subido ninguno más. Esta semana he estado un poco hasta arriba de trabajo. No me he sabido tampoco gestionar el tiempo. He llegado muy cansada y he priorizado otras cosas antes que hacer los vídeos. Y como no había hecho esa preparación previa a inicios de semana, ha llegado el viernes y el sábado y no había subido ni un vídeo. Tuvimos una conversación larga y extensa en relación en torno a todo esto, a por qué estaba pasando esto, a encontrar soluciones. Barajamos soluciones de todo tipo y al final la única... Conversación incómoda que hay que tener con tus parejas también Totalmente. para enfrentar juntos a una problemática. En nuestro caso ha sido porque nos han subido los vídeos, pero en otra pareja puede ser porque nos han fregado los platos en toda la semana y tenemos una pila de platos hasta el techo. O porque no hemos recogido la ropa. No es que sea un trabajo de uno solo ni del otro, pero son cosas que si no las hablas, Exacto. pues se va haciendo montón y como es una conversación incómoda de tener porque uno tiene que decirle al otro, esto no lo has hecho, porque en este caso era mi faena, mi tarea, y el otro tiene que aceptar que no lo ha hecho y no poner excusas, ¿vale? Y es complicado no intentar... Encontrar esa, ¿no? Y claro, defenderte, ir a la defensiva. Claro. Y encontrar esa cosa que no sume, que es el hablar y el encontrar el punto medio para ir hacia adelante en contra del problema. O sea, no en contra yo de ella o ella de mí, sino en contra de lo que ha pasado. Sí. Hay que encontrar el punto, hay que encontrar la manera y solución a todo esto, buscar una solución y traeremos una solución también, más o menos, que tú tienes que trabajar y pensar y verte en la realidad. Es simplemente ser realista y ver qué tienes que hacer y qué puedes hacer. Pero hay muchas veces, a mí por ejemplo, me pasa mucho que en el momento en el que tienes la conversación, la solución no sale en ese momento de la conversación y tienes que dejarlo reposar en tu cabeza, tienes que darle una pensada y darle una vuelta. Nosotros le dimos una vuelta de 24 horas y al día siguiente, por la noche, en la cena, volvimos otra vez a sacar el tema y volvimos otra vez a sacar todas las soluciones y a plantear cuál era la dinámica que teníamos que seguir para que esto no pasara. Y también es importante recalcar eso, o sea, tampoco vamos a entrar en detalle de lo que vamos a hacer y lo que no, pero sí que es importante resaltar
Y destacar que cada uno tiene sus tiempos. Hay gente que es súper resolutiva, instantáneo, y hay gente que necesita un reposo de 2, 4, 16, 24, una semana. No, aunque haya gente que te responda como muy rápido, siempre es más frío. O sea, hay muy caliente el asunto, muy tal. La solución no puede ser tan perfecta como estar 4 días o 2 días pensando bien y hasta que eso también hace 2 o 3 días. De hecho, nos dará tiempo esta semana también a ver cómo Andrea se organiza, porque lo importante, no vamos a entrar en el detalle, pero es organización y la, la en vez de dejártelo para el final, hacerlo al principio de semana y luego tienes toda la semana. Y sobre todo conocerse. Exacto. Conocerse, saber qué es lo que te bloquea, qué es lo que te hace adelantar y cuáles son tus palancas. Y ser capaz de pedir ayuda si es necesario, que es lo que yo te he dicho. O sea, si tú crees que no es suficiente Claro. el tiempo o crees que es demasiado, pedir ayuda porque para eso estoy yo también aquí, o en el caso que vosotros penséis, la persona que tenéis a vuestro lado o la familia. O sea que para pedir ayuda primero tienes que saber que estás cometiendo un error o que tienes un problema. Ya. Y el hecho de conocerse, o sea, estaba diciendo lo de las palancas, pero no solo son las palancas, sino las anclas. O sea, tienes que saber qué es lo que te está anclando, qué es lo que te está haciendo que no te muevas y qué es lo que te puede apalancar, qué es lo que te puede impulsar. Y conocer esas dos vertientes de uno mismo me parece que es clave para avanzar y para seguir, pues, o tú mismo o buscar ayuda. Entonces, dicho esto, el propósito de Andrea conforme el podcast se ha reventado y es la segunda vez que en una semana no se suben los vídeos que tocaba. La otra vez dijimos, no pasa nada, si a partir de ahora todo bien. Esta es la segunda semana, se ha derrumbado ese propósito, pero vamos a ver qué pasa. Porque yo creo que la gente que nos escucha es benévola y yo creo que si a partir de ahora se sube todo, no pasa nada si al final de año decimos, aunque hayan sido solo 2 semanas, el propósito está ok. Claro, a ver, ¿Vale? pusimos 4 vídeos a la semana y hicimos el cálculo anual. Si he fallado 2 semanas, pero si hay cálculo anual, igualmente sale. Vale, me gusta. Vale, eso significa que vamos a tener semanas con muchísimos más podcasts, o sea, más reels, que es lo que a mí me gusta. De hecho, todo esto viene porque tenemos un vídeo viral, Que ya lo hablamos. 20 y pico, 30.000 visualizaciones, ha tocado topper, con muchos comentarios, aunque son todos, la mayoría, de cagarse en mi puta vida, pero es lo que hay. Pero la solución es esa, que no es encontrar el vídeo perfecto, sino subir una cantidad de vídeos hasta que uno se hace viral. Entonces hay que subir mucha cantidad de vídeos. Así que Bueno, vamos ya con... creo que 15 minutos de introducción ya está bien. Vamos a empezar con el podcast y empezamos con Andrea. En el episodio de hoy traigo 3 temas súper interesantes: la fecundación in vitro, la vida de un funcionario de prisiones y el hombre que perdió sus 4 extremidades por culpa de una meningitis. Por mi parte, esta semana traigo la entrevista al vice, un debate entre un masón y un cristiano y la actualidad de la guerra de Irán. Empezamos con el podcast de A la de 3, que ya lo trajimos hace unas semanitas. Y esta semana es un podcast que yo no había escuchado este tema todavía. En ningún podcast. Yo no lo había escuchado todavía tratar este tema. Y me parece primordial. Pero primordial. ¿De qué estamos hablando? De la fecundación in vitro. Un experto en fecundación in vitro. Estamos hablando de Frank Weil, que él es biólogo, filósofo y catedrático en la Universidad de Navarra, especializado en bioética, epigenética y neuropsicología. Y ojo con la epigenética, porque tiene mucho, mucho, mucho que ver. O sea, podcast de fecundadores profesionales sí, pero in vitro no. Hemos estado analizando alguna vez, pero de in Sí, vitro... pero de fecundadores profesionales, pero no en el sentido bueno de la palabra. No, en verdad, tengo un plan, suele hacer muchos... Sí, ellas hablan mucho de sexualidad, de reproducción, de testosterona, pero en este caso estamos hablando de un tema en concreto que es la fecundación in vitro, porque no sé si tengo aquí exactamente el dato, pero la cantidad de gente a día de hoy que nace en España siendo in vitro está superando las personas
fecundadas de manera natural. Buah, eso Está me igualando las cifras. Por muchísimos motivos, ¿vale? Por muchísimos motivos, y aquí entraríamos en debate y no acabaríamos. Pero bueno, básicamente, él ha venido al podcast de A la de 3 a, primero de todo, explicar en qué consiste realmente el proceso de la fecundación, en el ámbito biológico y en el ámbito de la fecundación in vitro, ¿vale? En los laboratorios. ¿Cómo es la fecundación? ¿Cómo es ese proceso? Y luego también ha entrado sobre todo a hacer concienciación de los riesgos que supone para los bebés la fecundación in vitro. Y ojo, matiz importante. No está diciendo que no haya que hacer fecundación in vitro. Lo que está diciendo, y en lo que se basa un estudio que hizo con su laboratorio a nivel europeo, es por las clínicas privadas de fecundación, porque no informan al completo a las madres y a los padres de los riesgos que puede llegar a suponer la fecundación. Ellos dan los datos, luego entraremos, pero ellos dan los datos de número de embarazos, ¿no? Con la fecundación in vitro, número de embarazos que hemos conseguido, pero no número de bebés nacidos, ¿sabes? Buah, Claro. claro. Y como siempre, técnicas de marketing para moldear los datos a tu gusto y a tu beneficio. Pues bueno, ha sido un podcast de verdad espectacular, pero espectacular. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de abortos o de... Por supuesto, de bebés que no llegan a nacer porque no cuaja. No cuaja. Hablando... Eso que se dice de no Claro, cuajar, no cuaja. claro, y a lo mejor, pues es la tercera vez, pues ya va con 2 que no han cuajado, entonces 2, joder. Claro, pero contabilizan 2 embarazos. 3, los 2 que no cojan y el que sí. A ver, según, si el que no cuaja desde el principio, Vale, no, lo contabilizo. pero si esa mujer se queda embarazada y a la semana 5 de repente le dice, mira, que el bebé no, o sea, que no ha podido desarrollarse y el bebé se ha muerto. Yo que haya vivido O sea, cercano mío, solo tengo los amigos que no los conocemos. Yo tengo 3, 3, 2 vale. primas y estos amigos que te... Ah, vale, claro. Sí, y en unos familiares míos el proceso fue complicado también, igual que en nuestros amigos. Es un proceso complicado, Ya. psicológicamente es perturbador porque tú no puedes hacer nada. Es que No, tú no puedes hacer nada, tú no controlas, ¿sabes? No puedes decidir, ahora sí, no lo puedes controlar, es muy complicado. Bueno, Pues desde bueno. aquí, que ya que os hemos nombrado, si nos escucháis, Aitor, Raquel, un beso muy grande. Y sobre todo muchísima fuerza y muchísimo ánimo. Excel. Pues bueno, vamos a entrar un poco en el desarrollo de este podcast. Empieza dando los datos de España, ¿vale? Dice que actualmente en España entre el 15 y el 20% de los niños que nacen proceden de técnicas de reproducción asistida. Entre el 15 y el 20 solo en España. Y ojo también a esto porque este país, España, cuenta con más clínicas de fertilidad por habitante que cualquier otro país de Europa. Somos los cracks, sobre todo en atracción de turismo que viene a hacerse estos procesos. Y claro, Y si son extranjeros, los contabilizarán como... son las cifras de su clínica, claro. Si tú vas a hacerte una operación a México, Claro, por pues eso, se contabiliza en México. por eso también los números también son cada vez más grandes, porque Claro, porque antes... atraemos muchísimo turismo que viene específicamente para eso. ¿Queréis procrear? Venir a este país. Cuando se habla del turismo sanitario no pensamos en esto, pero es heavy también la cantidad de gente. Luego entra también en el proceso de la donación de óvulos. Yo tengo 2 personas conocidas que hicieron donación de óvulos en su momento, porque tú cuando donas óvulos te pagan, y te pagan una nómina, prácticamente. Puedes ganar 1.000 euros al mes donando óvulos. Ahora, tu cuerpo... ¿Cómo? Es que tú solo lo sabías. Yo sabía que te iba a quedar loco. ¿No? Sí, o sea, el proceso de la donación de óvulos, tú lo puedes hacer X veces al año. Pero cada vez que lo haces, a ti te soplan a lo mejor 1.000 o 2.000 euros. Bueno, si son 2 veces al año y son 2.000 euros, son 4.000 al año, no es nada. Claro, no es nada. Que podías dar óvulos todos los meses. No, todos los meses creo que no. Vale, bueno. Pero claro, aquí ¿qué es lo que ocurre? O sea, ocurren 2 cosas a la vez. ¿Quién dona óvulos? La gente que necesita dinero. ¿Quién necesita esos óvulos? La gente con pasta que puede pagar esas clínicas pues, o sea, gente infértil o gente con problemas de fertilidad hay en todos los niveles sociales, pero gente con la capacidad económica como para poder sostener el pagar esas clínicas, solo hay un segmento de la población.
¿sabes? Entonces tienes a gente muy pobre donando óvulos y a gente muy rica o con mayor poder adquisitivo yendo y accediendo a esos óvulos. No la gente con poco poder adquisitivo y con problemas de fertilidad. Ellos tienen que acudir a la seguridad social, que también ofrece este servicio. Pero con más esperas Claro, y no se sabe y ya. claro. Luego ya entra a explicar cómo comienza la vida humana según la biología. Él explica pues, todo el proceso de maduración, tanto del óvulo como del espermatozoide, y luego también lo explica en la fecundación in vitro, porque en la fecundación ellos en el laboratorio tienen el óvulo, tienen el esperma que lo selecciona, lo juntan, lo cuajan y está unos días y luego ya se le insertan a la mujer. Vale. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de insertarla a la mujer, ahí es donde vienen los problemas. Claro, porque la biología es así y te meten algo que no es naturalmente tuyo, entonces te lo ponen para que tú lo incubes, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces el cuerpo puede reaccionar o bien o mal. Claro, pero o sea, aquí entra en juego la epigenética, que luego lo comentaremos. Pero en la fecundación in vitro, los riesgos que tiene para la salud de los niños, él lo caracteriza, lo clasifica, mejor dicho, por 3 tipos de enfermedades, que son enfermedades o problemas detectables antes del nacimiento, Vale. ¿no? Cuando te hacen las ecografías lo puedes detectar. Ujú. Problemas detectables en el momento de nacer, que en las ecografías no se podían detectar, y problemas a largo plazo. Pues, por ejemplo, cuestiones como cánceres, autismos en niños muy pequeños. Y luego ya, como decía al principio, entra en todo lo que es la falta de transparencia que hay en las clínicas de fertilidad, lo que decíamos, ¿no? De las tasas de embarazo y no de las tasas de nacimientos de bebés vivos. Y sobre todo también lo poco que avisan a las madres y a los padres de todos los problemas que pueden derivar de esa fecundación. Esa jugada es como la de las denuncias falsas, que es, yo te digo, las que están siendo, Claro. o sea, denuncias falsas, pero las que denuncian y no se demuestra, ¿sabes? Es como... Claro, como siempre, queda como por- siempre con los datos se puede jugar. Claro. Siempre con los datos se puede jugar y se puede Es que me observar. acabas de dar un dato antes, de claro, si tú lo intentas 4 veces y a la quinta te quedas, imagínate 5 embarazos, pero tú has tenido uno, contabilizas 5. Claro, Y sí, no, si a la quinta te quedas, no, si a la quinta te nace. Claro, o sea, a la quinta Porque a lo te mejor nace, en la primera no lo has llegado a asimilar. En la segunda lo has asimilado y a los 3 meses lo has perdido. La tercera nada, la cuarta nada y en la quinta has tenido el bebé. Pues de 5 aquí se contabilizan 2 embarazos. ¿Sabes? ya, Porque como cifra, en el momento en el que cuaja, hablando vulgarmente, porque es que no sé yo los términos, pero bueno, en el momento en el que cuaja la cosa, pues ya se contabiliza. Sobre todo, como siempre, la industria farmacéutica, que son los grandes beneficiados de todo esto, va a poner la mano ahí, por ¿qué supuesto, necesitáis? Toma. por supuesto. Y luego también explica alternativas a la fecundación in vitro. Porque hay casos en los Colega. hay casos en los que, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que no tiene alternativa, pero hay gente que sí que tiene alternativa. Ya Vale, digo que la alternativa puede ser un colega tuyo. o tu mano también, ¿no? Claro. No, pero en serio. Hay muchas veces que la infertilidad se pueden encontrar las causas de esa infertilidad y solventarlas, revertir, y claro, y revertir todas esas cifras negativas. Súper interesante, lo he dicho. De verdad, vale muchísimo la pena. Se mete con todo el mundo también. O sea, Tema poco Franco, escuchado, ¿eh? Tema poco lo que escuchado. decía, exacto. Tema poco escuchado. Tenía una pregunta desde el principio. Ajá. ¿Qué te ha parecido la voz de este chico? Desde a la de 3 ya. Porque Sí. creo que te he vuelto a hacer la misma pregunta que la otra vez. Claro, tiene una voz muy suavita. Lo que pasa que sí que es cierto que lo bueno de ¿No este te cuesta chico escucharlo? no me cuesta, Vale. pero porque él tampoco interviene en exceso. Vale. Él hace comentarios, pero no es tanto una charla, sino una entrevista. Esto sí que es más bien entrevista 100%, no tanto charla. Luego hablaremos de René. René es charla, porque René interactúa y René también aporta su punto de vista y tal. En este caso, en la de 3 no ocurre eso tanto. Vale. Entonces no se me hace tan pesado. Porque sí que José dijo en alguna ocasión que su voz, él tiene una voz así como un poco más suave Y hay voces que... y más agudita y no es una voz tan grave. Y claro, sí que es cierto que claro, pues, por ejemplo, si lo escuchas con auriculares, las voces graves se asimilan mucho mejor que las agudas. En fin, son... A mí me costó escuchar en la vez que estuvo José Luis Cava,
que fue cuando lo conocí. Sí, es cierto. Y la verdad que me costó, por eso que cada uno tenemos una tolerancia a unos tonos, entonces, o estamos más a gusto con Ya. ciertos tonos. Y a mí la verdad, pues, oye, no tengo nada en contra de nadie, y menos del chaval este, pero que la verdad que me costó un... Pues bueno, pues ya está. Acabamos con este primer análisis. ¿Qué palabra habrá? Vamos a cambiar en algún momento, no sé cuándo, pero bueno, continuamos con el siguiente podcast. Empiezo con mi primer podcast de esta semana y empiezo poniendo en situación a todo el mundo de que no soy ningún experto en nada de lo que voy a hablar, ¿vale? No somos, de hecho, en nada de lo que hablamos. Nada, ¿vale? A ver, alguna cosa sí, pero alguna cosa podríamos hablar en algún momento que somos expertos o que tratamos mucho con ello. Por ejemplo, tú trabajas en tema de inmuebles de Pues aseo especializado en alguna y, cosa. claro, exacto. O tenemos una vivencia que eso también nos da una especie de experiencia, ¿vale? Bueno, cuestión, voy a hablar de la guerra de Irak. Y es un tema delicado, es un tema con muchos puntos de vista. Y yo lo voy a ver desde el prisma de Rubén Gisbert. Ujú. Ya directamente dices este nombre y automáticamente hay gente que apaga el vídeo o automáticamente hay gente que lo envía para que más gente lo escuche. ¿Por qué? Porque es una persona que... Polémica. Se mete con todo el mundo también y él tiene sus propios pensamientos en cuanto a la democracia y demás, y gente que a lo mejor dijeras, hostia, pues esta persona parece que piensa igual que él o tira... No, no se lleva bien, ¿vale? Por ejemplo, lo primero y lo importante que yo me había apuntado es, él, por ejemplo, está en contra de Milei, porque dice que es un chalado de la cabeza y que debería estar en un manicomio, literal. O sea, quiero decir, igual te vengo una semana a decirte algo de Milei bueno porque he escuchado un vídeo de Juan Ramón Rayo, porque económicamente las ideas y las cosas que está haciendo están bien. Te vengo también a presentar un vídeo de Rubén Gisbert, que es una persona que lo analiza a él como persona y cree que está chalado, ¿vale? O sea, yo no compro ninguna conversación, ningún marco político completo. O sea, yo dejo que la gente hable y yo las ideas de cada persona que creo coherentes las traigo. Entonces, después de esta introducción del vídeo, traigo dos vídeos de este chico, Rubén Gisbert, de este hombre, que uno es del día 9 de marzo y otro del día 11. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque son actualizaciones de la guerra de Irán, cómo iba esos días. ¿Qué pasa? Si tú vas ahora, a lo mejor hay cosas o que yo voy a decir que a lo mejor están desfasadas. De hecho, del primer vídeo al segundo vídeo hay cosas que cambian. Entonces, lo importante de esto es que ¿por qué los traigo? ¿Por qué? Porque me gusta mucho el análisis que hace, lo hace en directo, son dos vídeos resubidos de su directo que hace en YouTube, en directo, y trae el análisis al momento, el primer vídeo, y vamos al primero ya, de la conferencia de Donald Trump de la actualización de la guerra, ¿vale? ¿Y por qué salió Donald Trump? Porque el barril de petróleo subía a unos niveles que ya, o sea, de hecho Rubén lo dice, que ya está provocando una recesión a nivel mundial, el que el barril de crudo suba a más de $100. Eso lo he escuchado. Muy bien, pues ya se está creando, pero si cuanto más tiempo aguante, más tiempo estamos de estar en una situación socioeconómica parecida a la Segunda Guerra Mundial. Esos son los niveles. Además lo tengo ahí apuntado, que lo quería decir, porque él lo dice. Como siempre, transmitimos la información que nosotros escuchamos. Entonces, el tema central es del directo, es el conflicto Estados Unidos e Israel, porque Estados Unidos parece que va conjunto con Israel, ¿vale? De la mano, atacando a Irán, ¿vale? Centrando en tres indicadores clave: el precio del petróleo, el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz y las decisiones del G7. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo sube, pero las decisiones que toma el G7 es de no liberar el petróleo que tienen en las reservas. ¿El G7? ¿Qué es? En teoría es los grupos de Estados Unidos, de los que mandan, de que dicen si pueden utilizar reservas o no. O eso he entendido yo en el vídeo. Digamos que el G7 dice que no a la cesión de... O sea, al sacar de las reservas. Dice que no pasa nada. Entonces tienen que Estados Unidos seguir comprando petróleo a ese precio tan alto. Claro, eso es una reflexión que le ha dicho Rubén Gisbert, pero que mi madre el otro día me lo dijo en casa. Dice, vamos a ver, si hoy el barril está a $100, pero hace un mes
lo compraste a 50 y todavía te quedan barriles de 50, ¿tú por qué no sigues vendiendo esos barriles de 50 al precio que toca y no de repente te ciñes al precio que han puesto? Porque el precio, si sigue subiendo, dentro de un tiempo, cuando se te acaben esos barriles de 50, en vez de 100 estará 120. Entonces tú a lo mejor ese precio de diferencia no lo puedes subir tan de golpe y lo tienes que vender a 100 perdiéndole 20. Entonces lo subes ya para ganarle a los de 50 Ya. para que cuando llegue el Para momento de la comprar pérdida de... exacto, Vale. la posible pérdida, que a lo mejor no, Ya. pero es así. Entonces, y también porque se ven que cuando tú tienes, a ver, el precio de algo es por su escasez. Y si hay una guerra en una zona que es el estrecho de Hormuz, que de hecho Rubén Gisbert en este directo y en el otro lo ve a tiempo real los barcos, o sea, tiene el mapa abierto del estrecho de Hormuz, cómo los barcos se quedan parados, y conforme, que es a lo que voy, y conforme está hablando Donald Trump, baja el precio del petróleo, porque está haciendo una alusión de que la guerra ha acabado, de que, como siempre, Estados Unidos somos los mejores y somos los más guapos y lo que mejor lo hacemos. Y entonces la gente empieza a bajar esa tensión, ese nerviosismo de que la guerra aún esté en acción y el precio pueda estar ahí en tan alto o incluso subir más. Entonces la gente empieza a relajarse porque ve que Donald Trump dice que ya, y cuando Donald Trump habla, todo el mundo se calla. Entonces, o eso en teoría cree él, empieza a bajar y baja hasta un precio que creo que eran 90 euros o 90 dólares, 80 y pico dólares, que es la intención, según Gisbert, de Donald Trump con esta conferencia, que el precio del petróleo bajara, Ujú. ¿vale? En fin, es muy interesante, dura 1 hora y media el primer vídeo y el segundo también habla de todo esto, pero desde un marco distinto. ¿Por qué? Porque habla de la actualidad después de 2 días, de que Estados Unidos dice el día 9 de que esto se ha acabado, que ya no les quedan poder militar, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, y de repente pues Irán dice mi huevo 33. Esto no para porque me habéis jugado me habéis hecho una jugarreta. ¿Y a qué se refiere con una jugarreta? En teoría, cuando Irán Israel y Estados Unidos presionan a Irán para que no tenga un armamento nuclear, Irán les dice que no pasa nada. De hecho, les dejan entrar dentro de su país para controlarles, para que ellos no tengan nada de armamento nuclear. Y en una reunión que vuelven a hacer, que no tiene sentido, según Gisbert, que les vuelven a decir que no hagan armamento nuclear cuando Irán no lo estaba haciendo, llegan a un acuerdo que ya tenían, pero lo sobrescriben, por así decirlo, y en un ataque, después de haber llegado a un acuerdo de tranquilidad y de todo sosiego, ¿vale? Estados Unidos e Israel envían un ataque, que es lo que vimos, a atacar y a matar al alto cargo de Irán, ¿vale? No sé si os acordáis de la noticia. Pero eso fue hace tiempo. Muy bien. Hace unos días. Muy bien, aquí está, en este vídeo está explicando el por qué Irán está tan molesto y por qué ya no se fía y por qué está tan rabioso y ataca a los barcos que traen petróleo desde el estrecho de Hormuz hacia Estados Unidos y por qué los tumban y por qué los revienta. Por una traición de Estados Unidos e Israel, por un acuerdo que llegaron y de repente es como si te digo yo a ti, vale, va, no nos pegamos, ¿vale? Vale, y tú te das la vuelta, te giras y yo también, ¿vale? Hasta luego, te giras y de repente yo me giro antes de que tú te gires y te pego una hostia por detrás. Eso es lo que pasó. Llegaron a un acuerdo y de repente se giran los dos y uno se salta esa tregua. En fin, muy interesante. También habla de la supuesta muerte del ministro de Defensa de Israel, de Ben Javir, o algo así se llama. Que esto, hay una polémica porque él lo habla y dice que han subido un vídeo de 2 segundos que puede ser un extracto de un vídeo que ya tenían, porque Israel no puede permitir que esta persona, en teoría, esté muerta. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es debilitar, reconocer el asesinato, mostraría debilitar militar, o sea, debilidad militar. Y aparte este hombre representa como si, no tiene nada que ver, pero como si representara a Abascal, la parte más extrema derecha de esa región.
Entonces, si el jefe de las personas más radicales muere por un ataque del extranjero, de una persona extranjera que estoy en guerra contigo, ¿qué es lo que van a querer mis amigos? Venganza. Entonces están, creo, o no, es lo que dicen, que no ha muerto, que han sacado pruebas, pero esto no se va a poder sostener muy a largo plazo, así que se verá en los próximos días. Como digo, muy interesante las dos partes, porque una cosa también muy importante que dice Rubén Gisbert es que Donald Trump y Estados Unidos creen que la propaganda de guerra es lo que vale en la guerra, pero realmente la realidad militar y económica es lo que impera en las guerras. Claro. No la, como digo, la propaganda que se hace de yo soy el mejor, estamos ganando. No. No se trata del que diga estoy ganando el que gana, no. Se trata del que gana, realmente es el que gana, no el que lo dice. ¿Sabes? Entonces, muy interesante. Sobre todo sirve como introducción a la gente que a lo mejor no tiene muy claro, muy claro muchas cosas. Así que nada, dejo 2 vídeos, 2 enlaces, a un poco desfasados porque son del día 9 y 11, como digo, de marzo, pero muy interesantes para conocer un poco la historia de cómo ha empezado todo y cómo está yendo. Así que nada, seguiré informando un poquito sobre ello y continuamos con el siguiente podcast. En este segundo episodio que traigo esta semana, vuelvo a hablar otra vez de Roca Project, lo de siempre, cuando me da por algo. Y Los trujos hasta el final, los primos al final. Pero es que esta semana han traído lo mismo que en Hada de 3, también un perfil súper distinto, que es una funcionaria de prisiones que ha venido a explicar exactamente pues, cuál es su función, todas las historietas que se viven dentro de la cárcel, peligros, su caso en concreto y su vivencia en concreto porque ha tenido una experiencia un poco difícil, cómo realmente es la vida de los presos. Ha sido muy interesante. ¿Te acuerdas en el anterior podcast que dije, tengo una amiga médica que podemos traer, una amiga policía que podemos traer también para hablar de todos estos temas? Tengo una amiga que es funcionaria de prisiones y también puede ver. Y si Yo conozco un matrimonio y los dos son funcionarios de prisiones aquí en Castellón. Son espectaculares y los ves y dices, a él lo ves y tiene más pinta, pero a ella la ves y dices, ¿cómo puede ser que tú luego te pongas el traje? Porque ella, bueno, estamos hablando, vamos a centrarnos. Estamos hablando de Lidia, ¿vale? Que ella es funcionaria de prisiones en el Centro Penitenciario Sevilla 2. Lidia ha venido a Roca Project a compartir su experiencia trabajando dentro de una prisión española y a explicar también todo el entorno, toda la tensión que se vive al estar controlando a los reos, el peligro, la violencia con la que trabajan ellos, que al final se convierte en un patio de colegio, pero en vez de ser niños, son tíos de 40 y 50 años, fuertes, claro, a los rehenes, se le llama reos. Ah, vale. Y luego también explica un testimonio, como decía antes, de una convivencia que ha tenido peligrosa con un interno y de cómo ha sido el desenlace de todo esto. Entonces empieza explicando exactamente cómo funciona una prisión por dentro. Y dice que básicamente es como si fuera un pueblo pequeño, ¿no? Ahí tienes cientos de personas con perfiles distintos y dice, y realmente la suerte es que te toque solo en una celda. Porque como te toque con un compañero, es que te toca con una persona completamente aleatoria. Que puede ser muy bueno o muy malo. Claro, porque dentro de la prisión además también hay tipos de delitos. Normalmente se junta a la gente por el tipo de delito, ¿vale? Porque tú puedes ser un político corrupto, que eres una persona correcta de arriba abajo, educada, formal, con modales, sin agresividad, con la mano muy larga, pero en el resto de aspectos no eres una persona peligrosa. No has matado a nadie. Correcto. Y puede ser una persona que a lo mejor ha estado en el sitio erróneo, en el momento equivocado, en el peor momento, ¿sabes? Y ser cómplice. Y ser cómplice de un asesinato y por haber mentido en el juicio te meten en la cárcel, pero tú realmente no has hecho nada. Y también puedes tener a gente que ha matado, asesinado, ha violinizado, ha descuartizado, ha robado, que también los robos también son otra cosa. Es un poco como los políticos. Y también Físicamente esa persona puede no ser una agresiva. tengo entendido que también los separan por nacionalidad.
En este caso, ella en la prisión de Sevilla en la que está, ella dice que ella tiene todas las nacionalidades, ahí hay un batiburrillo que para qué, ¿vale? Pero bueno, ella explica pues eso, que al final pues es como un pueblo y también explica las funciones que tienen ellos como funcionarios de prisiones, ¿no? No solo está el control y la observación de los internos, sino también mediación en conflictos cuando hay una pelea, requisas y cacheos, intervenciones dentro de peleas, No tienen armas. No llevan armas de fuego. gestión administrativa, atención emocional, escucha a los rehenes. No llevan armas y Creo que muchas veces una porra o algo o nada. sí, pero muchas veces no les dejan ni siquiera ponerse el traje. Tienen como un traje especial anti... ¿Disturbios? No sé exactamente cómo es la nomenclatura. Pero ella explica que muchas veces ha habido peleas y ellos... claro, tú fíjate, la función del funcionario de prisiones es mantener vivos a los rehenes, o sea, a los que tienen allí en la cárcel. Y que se automaten ni que maten a nadie. Exacto, exacto. Pero te encuentras en la tesitura de que tienes a un tío con un puñal, que a lo mejor ha conseguido meter en la prisión, Sí, sí. o con un pincho, que ha puesto una barricada de colchones en la puerta de la celda, que se ha metido fuego dentro y tienes que salvarle a él y él a la vez te quiere matar a ti. Ya, pues ya está. Pues ese es el día a día. Y no tienes ningún arma de disuasoria para bloquearlo en un momento rápido. Claro, pues es espectacular, es espectacular. Y la verdad que es un podcast para curiosos. Y tú has vivido un poco este podcast en persona, porque José es una persona muy curiosa. ¿Qué has dicho curioso? Y se encontró una persona paseando al perro a las 2 de la mañana, a oscuras, en el fondo de un parque, y no se le ocurre otra cosa que ponerse a hablar con él, y resulta que era un hombre que acababa de salir de prisión. Y empezó José con su curiosidad. Ay, ¿tú allí qué hacías? Y él, Buah, me contó todo. y allí como no sé qué, y la pulsera, y él no sé qué. Y tú allí había un jefe, y tú eras el jefe, ¿y cómo funciona? Pues lo mismo, pero me contó. explicado de una manera profesional. Ya te digo que, gracias por decirlo, porque es que ya te digo, me contó de todo. O sea, y la verdad que yo, como dice Andrea, soy una persona muy curiosa. Aunque la frase de la curiosidad mata al gato a veces se puede hacer realidad. Pero bueno, yo, dentro de lo que cabe, pues voy con respeto y sobre todo con cabeza, porque con esta gente pues hay que tener cuidado. Sí, no, por supuesto. Y la verdad que fue muy curioso, tío, y escucharlo de una persona. Ahora bien, de lo que diga a lo que realmente sea, pues yo no tengo ni idea. Yo me lo creo porque no tengo por qué no creérmelo. Pero la verdad que me pareció muy interesante todo, porque dentro, como tú dices, dentro de una prisión, la parte de la visión de una persona oficial allí es una, pero la parte de la visión de una persona que ha estado metida por asesinar o por lo que sea, ¿vale? No voy a decir tampoco la persona que me dijo por qué. Es que son dos visiones diferentes. Es como una pelea tú y yo. Lo que yo creo que tú me has hecho y lo que tú crees que tú has hecho, ¿sabes? Claro. O sea, Es complicado, a mí me gustaría alguna vez un podcast que ya lo han hecho con expresidiarios. expresidiarios y tal, pero de verdad con las dos visiones. A ver, una persona que se conozcan allí, un expresidiario y un Claro. de prisiones. Aquí es que en este episodio, Carlos Roca ha hecho un poco el rol de José Pintor, de hacerle preguntas, pregunta sobre pregunta sobre pregunta. Y le decía, claro, a ti allí, ¿se te han juntado familias? De que están Claro. el padre, el hijo, el abuelo, el tío, el sobrino, y dice, por supuesto, Claro. pero por supuesto, Eso es un problema, ¿eh? y bebés que nacen dentro de prisión, claro, y tú dices, si tu padre trafica, si tu abuelo trafica, si tu madre corta la coca, si tu tía Abuela da la bien, reparte. si tu abuela la reparte, si el otro cobra, o sea, tú, adolescente de 16 años, virgen del mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no conoces otra realidad? Y ahí ella hace ¿Correlación? un matiz, hace un matiz que dice, nosotros, al final los centros penitenciarios, su objetivo es siempre la reinserción laboral, o sea, la reinserción en el mundo. Social. La reinserción social en el mundo. Pero es que hay gente que para reinsertarlos en la sociedad, previamente han tenido que estar insertados. Y hay gente que no ha sido insertada nunca en la sociedad.
¿sabes? Entonces tienes que enseñarles desde cero. Y hay casos en los que no es posible, no es factible. No es factible. O de ellos hechos mismos lo dicen, o sea, no se hace otra cosa. Claro, claro, No, claro. es lo que tú dices, con 16 años entro allí, solamente he vivido eso en mi casa, salgo, no sé hacer nada más, tengo encima un historial de que he estado en la cárcel, no me aceptan en sitios, Claro, no sé hacer otra cosa, tengo que hacerlo y tengo que vivir, así es. tengo que sobrevivir y De que además vivo. tengo familia, es normal, es que es normal, yo lo entiendo. Pero esa gente pues tiene que estar en la cárcel y o en la voz, Pues sí. Pues bueno, cosas que he aprendido en este podcast. ¿Hay supermercados dentro de las prisiones? Los, No, o sea, tienen como una especie de supermercado. Eso no es un supermercado al uso, ¿vale? Está obviamente súper controlado. sí. Pero ellos tienen su nómina, tienen una nómina, y con ese dinero, que son alrededor de unos 100 euros semanales, ellos pueden comprarse cosas. Ah, vale, Pueden hablando de comprarse. funcionarios, No, de los ¿De los internos. presos? De los internos. de los presos, Ujú. ¿tienen nómina los presos? Sí. Los presos tienen su nómina porque ellos hacen trabajos dentro de la cárcel. Ellos tienen su nómina, creo que cobran alrededor de 100 euros a la semana, y con ese dinero pueden comprarse cosas. Pueden comprarse una televisión, que obviamente es una televisión específica, o una radio específica que ha sido previamente controlada por equipos técnicos porque, o sea, lo que tienen es una creatividad absoluta. Vale, será por cárceles, porque yo tenía entendido que no. Que tú tienes el dinero que te puedan dar o tú tengas de fuera, controlado, pero algo de fuera. No, Que tú no ganas ellos, dinero. ellos dentro, ella, conforme ella lo explica. Claro, pero que sería la ellos visión de ella de allí, ¿no? A lo mejor No todas sé, son- no sé si todas las cárceles se gestionan igual, porque lo dicho, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, somos un mero altavoz. Pero ellos, pues semanalmente, pues pueden comprarse libros, pueden comprarse dulces, pueden comprarse, por ejemplo, los batidos de proteína. Sí, mantas. Claro, Cuando- ellos, o ropa, ¿no? Pues todo ese tipo de cositas sí que se las pueden comprar con ese dinero semanal que les dan. Ha sido muy, muy... Curioso. Sí, lo dicho, es que es la palabra que mejor lo define. Entonces tenemos a Andrea Curiosa también. Sí, hoy esta semana estoy curiosa, esta semana estoy muy curiosa y he aprendido un montón de los 3 podcasts que traigo. Pero curiosa justa, ¿eh? Tampoco Sí. te hace curiosidad. No me va a matar el rato, no te preocupes. Pero bueno, como siempre, súper recomendado para aprender un poquito de todo, porque tienes que saber de todo en esta vida. Y pues perspectivas así tan distintas, y sobre todo desde el punto de vista de una mujer funcionaria, que eso también es un tema importante, no deja de ser una mujer en un mundo que tradicionalmente siempre ha sido de hombres, pero que además ella está en una cárcel de hombres. Y violento, es un mundo violento. Claro, asesinos. y está con hombres que llevan 20 años sin tocar a una mujer. Y es un plus de riesgo. Claro, por supuesto. También habla de la homosexualidad dentro de las prisiones. Pero también te digo que un hombre dentro de la cárcel, siendo malo, cuando una mujer le habla, a lo mejor puede conseguir cosas del hombre que un hombre no podría conseguir. O sea, cuando una mujer funcionaria te habla, puede conseguir cosas de ti Claro. porque eres un hombre. Ella sabe cómo decir. ella es casi más psicóloga que otra cosa en muchos aspectos. Y ahora se me acaba de pasar por la cabeza que yo he escuchado también la cantidad de relaciones entre preso y funcionaria. Uf, a ver, eso ella lo menciona porque Carlos Roca se lo pregunta, y ella dice que eso obviamente ella por supuesto no lo aprueba, no lo conoce, ¿vale? No puede hablar de algo que no conoce, pero por supuesto lo castiga al 100%. Lo castiga. Lo castiga al 100%. Es Pues que, se da, obvio, o yo lo escucho y se da. ya, es que a ver, Es que, que de son hecho, personas encerradas en un mismo sitio. síndrome de Estocolmo es. Sí, eso es. Eso es lo que hablamos. Eso es. Y es que. Te enamoras de tu raptor. Exacto. Sí, así es. Pues eso, bueno, intentamos hacerlos cortitos, pero inevitablemente nos puede la efusividad de los temas. Igual, vamos. Lo que queremos es transmitiros esa energía, y que, por supuesto, vayáis a la descripción, vayáis al enlace, lo cliquéis y vayáis a ver el vídeo original, la fuente de información, y que lo disfrutéis tanto como nosotros. Seguimos con los análisis. Continúo con el análisis de una persona que hacía tiempo que no la traíamos, creo, de Víctor, que de hecho vamos a hacer un brindis antes de que bebas agua por el evento que ha hecho este fin de semana Madrid Economic Forum. Enhorabuena, la anterior vez fuimos, Sí. pero esta vez no hemos podido. Les han faltado 1.500 entradas por vender. Ah.
Lo he visto. Han faltado muchas, pues. Han faltado 1.500. Desde aquí todo nuestro apoyo, de verdad. De 10.000. Ah, bueno, joder. Claro, es llenar Vista Alegre. Claro, entonces no ha sido un fracaso, ha sido un éxito. Claro, no, les han faltado. Bueno, este fin de semana brindamos, ¿vale? Este fin de semana han hecho el evento de Madrid Economic Forum. Es uno de los organizadores, luego el otro es Marc. Y la verdad que Víctor hacía tiempo que no traíamos ningún ¿Es vídeo de él. cierto? Hacía tiempo que no traíamos ninguno, pero bueno. Esta semana lo he traído porque ha traído esta semana una entrevista a Alvise Pérez. Ah, ¿cuánto tiempo? Alvise Pérez, que es, digamos, el presidente, la cara visible del partido SALF. Se acabó la fiesta. ¿Vale? Que lejos de cualquier cosa, la verdad que el nombre está guay. ¿Vale? No sé por qué, me recuerda mucho a la película que hemos visto esta semana. Pero bueno. Cuestión. Ha traído a Alvise a una entrevista bastante personal. Ha entrado de amigo a amigo, porque la verdad que se conocen hace mucho tiempo. Se ha actualizado, digamos, el momentum de cada uno, porque hace como, creo que han dicho 4 años, 2 años, unos años, lo trajo y dijeron cosas, como ya Alvise hace de adelantar cosas que pasarían y ya han pasado, como imputaciones, acusaciones, gente en la cárcel, ¿qué está pasando? Y la otra vez dijo cosas como le preguntó Víctor, como algo tan bestia que había hecho, que había visto o sabía, sin decir nombres, y la anterior vez dijo, tengo vídeos de una persona comiendo mierda. De acuerdo. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Muy bien, es que fue muy... Me acuerdo. Digo, bueno, pues esta vez le ha pedido también como una cosa así muy exagerada y la verdad que no dejó el listón tan alto que no ha encontrado No nada. la ha podido superar. Exacto. Pero bueno, es que es muy bestia, es que es muy bestia. Cuestión, la cosa, aún así hay una, pero no la voy a decir porque sale en el teaser y quiero que vayáis a ver el vídeo. Hay una y no la voy a decir. Cuestión, entramos en tesitura, ¿vale? Vamos a ir al grano del qué han hablado. Han hablado, como digo, de una visión personal del balance del último año. Han entrado directamente ya en cómo funciona realmente la política, según Alvise. Como digo, se mete, tira para todos los lados, pega hostias para todos los lados. Le importa que sea derecha, izquierda, de arriba, abajo, le da igual, ¿vale? Pero tira para todos los lados. Y como digo, arriba y abajo, en este caso como las empresas y las élites que influyen en la política, nombra Banco Santander, Blackstone, Iberdrola, Grupo Prisa, nombra un montón de cosas, empresas, gente que están, como digo, arriba o abajo y se cagan todo en todos ellos. Dice que las grandes empresas financian a varios partidos al mismo tiempo, es decir, las empresas son las que realmente están como marionetas manejando dos partidos que en teoría delante del público son contrarios y a la vez esa gente de esos partidos también se enfrentan, pero detrás siempre hay uno que financia a los dos, o sea, no tiene ningún sentido que la gente se pelee con estas cosas. Habla también un poco sobre los mecanismos para influir, premios, conferencias, publicidad institucional, contratos indirectos, bufetes de abogados, compara el arte, o sea, compra de arte o servicios. Habla del CNI y los servicios de inteligencia. Como digo, voy a decir de lo que hablan, pero no quiero entrar porque es muy interesante. Conflictos judiciales y ataques mediáticos que ha sufrido. En este caso hay que hablar de Crypto Spain, no sé si sabes Sí. muy bien. Este personaje, porque no tiene otro nombre, personaje que está en la cárcel a día de hoy ya. Está en la cárcel. Está en la cárcel. Creo que está en torno a... ¿Cuánto era, tío? Es que Eli de Ferrari también ha subido un vídeo que ayer yo lo vi. Y ella era una de las personas también que había dicho que esta persona no era de fiar. Esta persona, me remonto al 2021, es un año en el que salimos del boom del Internet por haber caído todos en las redes de Internet gracias o por culpa de una pandemia en la que nos metimos en casa y lo único que había era el móvil para entretenernos. Y salió un personaje con una mascarilla, con una camiseta de Aston Martin, azul marino, con el pelo rapado y que te decía que había dentro de las criptomonedas, que también había pegado un boom, cómo estar en el margen de la legalidad, enseñando incluso empresas y todo, que hacía conferencias, y yo casi fui a una. ¿Sí? Sí. Yo vi vídeos, ¿eh? Yo también. Yo vi vídeos y entrevistas en plural de él.
Pues al final ha salido todo, se ha desmontado todo, 45.000 millones de dólares ha estafado, no sé, yo que sé, una cantidad absurda. Y de hecho, Alvise aceptó dinero de él. Y esto es una de las cosas que le ha perseguido a Alvise desde hace tiempo. Y hablan sobre ello, ¿vale? O sea, exactamente las palabras que han dicho no las voy a decir, quiero que vayáis a ver la entrevista, pero básicamente Víctor, le recomendó que no se fiara de nadie del mundo de las criptomonedas. Mm. Y a la vista está que dice, tío, te tenía que haber hecho caso porque lo único que hizo fue pagarme 100.000 euros. Simplemente a lo mejor fue por publicidad o por incluso apoyar el partido. Apoyar la causa. Está muy bien. Entonces, él, cuando se vio acorralado, Crypto Spain, que no me acuerdo cómo se llama, se hacía llamar como Luis, creo, pero es un nombre falso. Es un nombre falso. Y digamos que fue a la policía cuando ya se extendía acorralado, como diciendo, tengo a Alvise, os puedo entregar a Alvise la estafa o la falsedad que es Alvise. Y a cambio de qué, que creía que a cambio le iban a dar como ese perdón, ¿sabes? Algo así. Entonces, en la entrevista que le hacen hablan de No ella. tenía ni idea de todo esto. No, ¿verdad? No. Vale. Pues está muy bien porque me gusta una cosa de Alvise y yo no te digo que voy a votar ni a Alvise ni a nadie, ¿vale? Pero me gusta porque habla campechano, habla sin tapujos Se le entiende. y, amor, no dice que no a ningún tema. Y habla temas delicados. Entonces eso también me gusta mucho. Y que si te pregunta por qué no sé qué, no sé cuántos las semanas, pues por qué no, porque tal, porque tal, porque tal. O por qué sí, o cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Y te lo responde, por 7, tantos, tal. No desvía, no, porque desde nuestro partido, porque la misión del grupo, no sé qué. Ah, tío, por favor, contesta. Pues sí, así tal cual me siento yo también. Cuestión, hablan también de estrategia política, de lo que es el partido de él, y critica, como digo, a todos los partidos del PSOE. Lo acusa de utilizar estructuras mediáticas para mantener el poder. Menciona, como no, al presidente Pedro Sánchez. Se mete con el PP, afirma que mantienen redes clientelares históricas en instituciones locales y diputaciones. Claro. Y como no, menciona también a Feijóo. Vox dice tener conflictos personales con su líder, Santiago Abascal, como ya lo conocéis, y aunque reconoce que dentro del partido hay personas que son muy válidas, ¿vale? Siempre se ha dicho. Mm. Siempre se ha dicho. Luego habla de, a ver, evidentemente también ha hecho como un speech de las personas que él también tiene, que también tienen personas muy tecnocráticas, que es lo que el otro día hablamos, personas muy técnicas, personas que saben de lo que están haciendo y de lo que están hablando, a nivel incluso internacional. Y hablan de las redes clientelares del sistema político, medios de comunicación y control del discurso, polarización, posible conflicto social, el papel del Internet, IA, referencias históricas, populismo y tal. Y me quedo con una última frase, que la tengo por aquí, y es que me la apunté porque me encantó, y es, atentos, nos importa la política y buscamos los culpables porque nos va mal. Si nos fuera bien, nos la sudarían los políticos y esos culpables. Literal. Y además es una frase que me gusta mucho porque él dice que llegado a un nivel, y eso lo he escuchado ya de más gente, llegado a unos niveles económicos tal, de estructura social, te importa una mierda ya a los políticos o te importa una mierda ciertas cosas porque no buscas ni culpables ni nada. Tú haces tu vida y haces lo que puedes porque no dependes tampoco de Claro. tanto. No eres una víctima de Exacto. ellos, no te victimizas. Así que nada, muy interesante la entrevista. Continuamos con Andrea. Voy con el último análisis de esta semana. Repito con René ZZ. ¿Tú y yo? Con mi último análisis de esta semana. Siempre más de lo mismo. Siempre la conectita. Lo mismo, es que siempre más de lo mismo. Yo cuando me toca a mí el penúltimo digo, mi último podcast de esta semana y ella, el último. Yo que como ya he acabado. Tierra y ya que nos vamos, el último. Bueno, pues con mi último análisis de esta semana, repito con René ZZ, con Centolks, y esta semana han traído a Davide Morana, que es un chico italiano, es atleta paralímpico y conferenciante.
y es atleta paralímpico, pero no de nacimiento. ¿Y qué le ha pasado a usted? ¿Qué le ha pasado? Con 24 años, de repente empezó a ponerse enfermo. Fue al médico, le dijeron que tenía una gripe. Él se negaba a creérselo, pero los médicos no profundizaban. Fue una negligencia médica. Buah. Y contrajo una meningitis bacteriana fulminante, que acabó metiéndolo en un coma inducido para salvarle la vida, y cuando se despertó tuvieron que amputarle las 4 extremidades. Hostia, que claro, has dicho fulminante y estás hablando del fulminante, es fulminante. O sea, Claro, no. claro, para salvarle la vida, Coma y... para salvarle la vida le indujeron el coma Buah. y le amputaron las 4 extremidades. Y se despertó Brazo sin físico. saber que le habían cortado las piernas y los brazos. No, se despertó sabiendo que le iban a cortar los brazos. Ya lo sabía cuando se fue en coma. Hostia, porque es que tú imagínate Sí. dormirte con tus brazos y tus piernas y levantarte y no tener Sí. tus brazos y tus piernas. Sí. Buah, qué locura, Sí, chaval. sí. Qué locura. Pues esta historia me pone los pelos de punta, sobre todo por la... O sea, tú sabes que el concepto este de resiliencia, esta palabra se puso muy de moda. Sí. ¿Vale? La resiliencia es esa capacidad del ser humano de autosuperarse, de nunca rendirse, de superar los obstáculos, de que lo que no te mata te hace más fuerte, toda esta filosofía, ¿no? Del non-stop. Pues él es la personificación de la resiliencia. Y explica exactamente cómo fueron todos sus procesos mentales. Se no ha tenido más huevos. Claro, claro. Y habla de cómo el dolor, el sufrimiento, el miedo a la muerte, los miedos, todo eso, La impotencia. claro, todo eso, o sea, la reflexión sobre todo eso y el deporte le han salvado la vida. Porque Hostia, él es atleta, co- él es atleta paralímpico. Ah, vale, se habrá puesto prótesis o algo, ¿no? Claro, y lleva prótesis en manos y pies, Vale. en manos y piernas. Y bueno, o sea, es un podcast para escuchar, para reflexionar, ¿vale? No necesariamente hay que verlo, hay que verlo para visualizar un poco de qué estamos hablando y de la magnitud de lo que estamos hablando. Prefieres verlo, tal claro, cual. para ver el vídeo, para ver exactamente pues la magnitud, ¿no? De que obviamente pues no tiene ni brazos, ni manos, ni pies, pero tiene piernas y brazos esqueléticos, ¿vale? Y claro, todo empieza pues un poco desde ese origen de su historia, cómo aceptas y vives desde el perdón, no desde la rabia, ¿no? Porque ese odio lo único que le hubiera generado es bloqueo. Y el perdón, porque al final es que hay una persona responsable a la que él nunca le ha puesto ninguna denuncia, no ha recibido ninguna indemnización. O sea, Él simplemente no ha querido luchar. Él no ha querido luchar, no, porque ha dicho que es la realidad que le ha tocado y simplemente ha aprendido a vivir con ello, y que lo que no te mata te hace más fuerte, como se suele decir. a ver, me parece bien esa visión, me parece de héroe. Pero también es verdad que podrías haber intentado Sí, luchar y él podría, tu pero vida podría haber simplemente mejorado. él cree que ese resentimiento y esa rabia solo le hubiera hecho bloquearse, ¿vale? Y que su cuerpo no estuviera preparado para sobrellevar lo que tenía que sobrellevar, porque claro, le han tenido que reconstruir tejido, le han tenido que coser los muñones, le han tenido que sacar tejido de otras partes del cuerpo para inyectárselo. Es que él le llama los muñones, le llama los muñones, que son claro, en la finalización. No finalizas con una extremidad, finalizas con un muñón. Con un saco así, con una bolsita de pasta, tipo. ¿Cómo? Como una... Ah, como si arrugas una bolsa, ¿no? Sí. Claro. Es que es muy gráfico. Pues lo dicho, ha sido muy profundo, habla de la fe, por supuesto, habla de la fe y de cómo el mensaje de Cristo al final se han convertido en él, es un pilar fundamental para entender este sufrimiento, ¿no? Entender el sufrimiento que vivió Jesucristo, o la historia de Jesucristo en la cruz, las traiciones, el amor, Sacrificio. claro, el sacrificio, el perdón de Dios, el que aún estando en la cruz
le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pues, o sea, todo este tipo de frases se analizan y se profundizan en el podcast. Luego también entran en el concepto del miedo, ¿no? Porque cuando somos niños y tenemos René, por ejemplo, ahí sí que narra una experiencia personal de cuando era niño y él tenía muchísimo miedo a la oscuridad, es algo muy típico en los niños, ¿no? El tener miedo a la oscuridad. Y realmente solo tenemos miedo al concepto que nosotros tenemos de lo que puede pasar cuando estás en un sitio oscuro. No es porque hayas tenido alguna vivencia o alguna experiencia que te certifique que tienes que tener miedo a esto porque te puede pasar algo malo, ¿no? Y porque vas a sentir dolor. Entonces, él explica cómo superó ese miedo gracias a un tío suyo y es simplemente un ejemplo, pero bueno, lo magnifican un poco más en muchos aspectos. Sobre todo el amor, el servir a los demás, vivir con un propósito claro y ya te digo, o sea, ha sido un ejemplo de vida este chico, Davide, y se lo recomiendo de verdad a todo el mundo porque te cambia mucho la perspectiva de la vida y de Lo que realmente merece y la de pena. apreciar lo que tienes, cuando lo tienes, no cuando lo has perdido. El otro día vi una foto, no tiene nada que ver con esto, vi el típico carrusel motivador y ponía, tienes 5 minutos para un café, ¿vale? Porque cuando saques esos 5 minutos para ir al tanatorio, ahí no va a haber café que valga. A mí me ha pasado con mis amigas de que no sacamos 5 minutos para juntarnos las 5, pero fallece una persona y las 5 nos juntamos en el tanatorio de esa persona. Para despedirnos de esa persona. Muy hipócrita. Pero entre nosotras no somos capaces de sacar 10 minutos para tomarnos un café. ¿Sabes? Pero o sea, esto no es que sea hipocresía, simplemente lo que te demuestra es que el tiempo se saca, el tiempo lo tienes. ¿Sabes? Que las cosas en vida y que las cosas ahora. Claro. Todo sea, a la hora. Es la frase que yo digo siempre, que las rosas en vida. Cuando me tengas que regalar algo, en vida. Una vez muerto, no vengas a mi tumba. Así es. Pues bueno, ¿Finalizamos? finalizo. ¿Finalizamos? Finalizo. Acabamos con José. Bueno, finalizo yo los podcasts esta semana con un episodio de Worldcast con Pedro Huerbaum, que ha traído un debate, ¿vale? Esta semana he traído entrevista, divulgación y un debate. Llevo tiempo de escucharlo, ¿eh? Sí. A Worldcast y a World Y hacer pausa a la semana, Pedro. Sí. Lunes y jueves. Sí, pero últimamente los temas no están llamándome tanto la atención. A ver, la verdad que vengo de una escalada de semana de guerra, información política. Alvise también es político, entrevista, tal, divulgación. También escucho algún podcast, tal, está todo muy a flor de piel, muy intenso y que necesitaba algo un poco más de relajamiento, ¿vale? De relajación. Y aunque esto también tiene un poco que ver con todo, ¿vale? Pero es un podcast, como os digo, no es un podcast interesante a nivel 10, como podría ser los que he recomendado al principio de Gisbert, que son tendencia ahora y son importantes porque a mí me gusta también. Pero estoy hablando de un debate entre un cristiano, una persona que cree en Dios, un cristiano, y un masón. Oh. Un masón que lleva en la masonería, en el grado de gran maestro provincial desde hace 18 años. O sea, una persona masón de la masonería dentro de ahí. Entonces, esta persona se llama Cecilio y la persona cristiana se llama Pablo. Pues yo me he quedado con una cosa que es que la tengo que decir nada más empezar. Pero lo primero te voy a apuntar es que lo tenía que decir. Porque es que me hace mucha gracia y es que lo voy a poner hasta de miniatura o de título. Porque, ¿qué crees que es necesario para ser masón? Y te hago una pregunta. ¿Qué crees que es necesario y cuánto crees que es necesario para ser masón? Tú respóndeme, no me preguntes. No lo sé. ¿Que te castren? Eso es para cantar en la orquesta esta de los niños. No, no para ser masón. No lo sé. Vale, No sé sinceramente lo que es un masón. no sabes lo que es un masón. Oh, pero bueno. Pues es simplemente
como... Vale, pues te digo, lo que necesitas para ser masón son 60 euros al mes. Anda. Punto. Que es la mensualidad que se paga, por lo menos en este grupo que pertenece a Cecilio, 60 euros al mes. ¿Qué cuota? Cuota. Punto. Y ya puedes ser masón. Y ya puedes decir Andrea Masón. Ya está. Como si pagaras el gimnasio. Tal cual. De hecho, hablan de eso, tal cual. Y de como si fuera a pagar el gimnasio. ¿Lo puedes emitir ya? Ya está. ¿Qué pasa? ¿Todos los plazos? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en este debate? La perspectiva de Cecilio, que es la persona masónica, ahora te explico, ¿vale? Un poco y explico también lo que es el tema masón y todo esto. Es desde una perspectiva interna, en teoría, y nos creemos, ¿por qué no? Una sinceridad completa de que es un grupo de personas que se junta, paga una mensualidad y pueden hablar de cosas sin que los juzguen. Una perspectiva de la masonería muy banal, muy chabacana, muy... Es como el club de la lucha. pero normal. o Tías sea, que se juntan y punto. para desahogarse. Y ya está, y hablan de cosas, crecen mentalmente. También hay gente de niveles y puedes a lo mejor estar entre empresarios y eres tú simplemente un trabajador, que es lo que le pasa también a Cecilio. Es decir, no se trata de que entre gente poderosa, ni nada poderosa, ni nada, sino él lo lleva desde un plano normal, ¿sabes? Y luego tienes la versión de Pablo, que es una persona cristiana, creer en Dios, pero bueno, su perspectiva y su aporte a este debate es que lleva un montón de años estudiando y leyendo sobre masonería y sobre todo masones que se han ido del grupo de... porque esto no es a nivel español, esto es a nivel mundial, ¿vale? Lo que pasa que, digamos que depende de qué países están más cantidad o en menos. Creo que en España dice que hay unos 2000 o 1000 masones, no hay más, ¿vale? Entonces, ¿qué es ser masón o qué es la masonería? De hecho, es lo de las primeras definiciones, ¿vale? Dice, la masonería es especialmente una escuela cívica y moral. Lo describe como un espacio estructurado mediante rituales y símbolos donde un grupo de personas reflexiona sobre valores humanos, sociales, en general, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo, que es el cristiano, que es la contrapartida de Cecilio, lleva tanto tiempo estudiando a gente que ha salido escaldada allí, que no le ha gustado y tal, y muchos libros sobre conspiraciones también, esos rituales, ¿vale? Y hay como, él aboga porque hay algo detrás de todo ello. Hay como una historia que no cuentan. ¿Por qué ese secretismo de la masonería? ¿Por qué no poder hablar fuera de allí de ciertas cosas? Porque es una de las normas. Pero Cecilio, el masón, dice una frase que a mí me ha hecho mucho que pensar y es como, pero decimos que tenemos que saber todo lo de dentro de la masonería, pero no juzgamos ni decimos también que hay que saber qué es lo que se habla dentro de la reunión que hacen los papas antes de elegir al papa. Y yo cuando lo he dicho, hostia, es verdad, tío. O sea, vale porque esto, la masonería es como muy de conspiranoicos, de cosas tal, y es muy hermético, no dejan hablar de ciertas cosas fuera de allí y tal. Pero dices, hostia, es que realmente los papas cuando van a elegir al papa, ahí dentro pasará unas conversaciones, o sea, habrá de todo, y eso no se sabe, y está bajo juramento que nadie hable de eso. Entonces es un símil, ¿vale? Es un símil simplemente. Cuestión, es como digo, un podcast relajado, muy académico. La verdad que las dos personas que ha traído Pedro son muy rectas y hablan muy bien. En general son base opinión y muchas de las cosas que opina el Pablo, que es el conspiranoico, el que ha estudiado mucho. Cecilio dice, lo siento, no puedo hablar de eso porque es que no tengo ni idea de eso que dices, yo no lo he vivido. Entonces es como que Cecilio lo ve desde la perspectiva de su visión de que es algo normal, un sitio donde vas y ya está y no pasa nada. Y en cambio Pablo tira la de que ahí dentro pasan cosas que no queréis contar y tal y tal y cual y cual. Y que si dentro de un trabajo, si hay una persona masón que sabe que es masón el otro, se ayudan entre ellos.
Claro, y entonces Cecilio dice, a ver, entre hermanos también te ayudarías antes que por una compañero de trabajo. Y si nosotros realmente estamos allí y pagamos una mensualidad y te ves todos los meses y tú te consideras hermano, pues ese favoritismo sin querer también se puede dar. Entonces, uno lo baja como muy a tierra y el otro como lo sube al espacio de teorías un poco extrañas. Entonces ahí como que no se llega nunca a un punto, pero es interesante y me ha parecido muy curioso y sobre todo para desconectar de todo el bullicio que hay últimamente de guerras y cosas y tal. Así que nada, si queréis distraeros un poco con un poquito de curiosidad también, ¿vale? Este podcast es para vosotros, como siempre, en la descripción todos los podcasts que hemos hablado esta semana y todas las semanas. Así que nada, Nos vemos, cerramos los episodios por esta semana. nos vemos dentro de 2 semanas Eso, y esperamos que os guste el episodio plus de la semana que viene. la semana que viene plus y a la otra nos volvemos a ver con el episodio 27. Hasta de aquí dentro de 2 semanas con la barba hecha y el pelo cortado ya por fin. Por favor. Nos vemos, que vaya muy bien.